Ya. Compartir pantalla. Puedo compartir. Como si... Aquí estoy en la de ese, pues. Profesor, se está viendo las diapositivas. Sí, ahora mismo va a comenzar la clase, no se preocupen chicos, ya estamos en hora, así que en unos segundos ya comenzamos la clase, no hay problema. Chicos, parece que había un inconveniente técnico con la profesora Alvarado. Permítame unos segundos gestionarlo para que podamos comenzar la clase cuanto antes. Profesor Alvarado, buenos días. ¿Aún no se le escucha? Ahora sí creo. A ver. ¿Ya se visualiza? ¿Sí? Sí, ya se visualiza y se escucha bien. Perfecto, profesora, adelante. Ya, ok. A ver, chicos, miren este. Este es el circuito de la circulación mayor y de la circulación menor, ¿correcto? Quisiera, por favor, que visualicen esto que estoy señalando con el puntero. Mira, aquí está el corazón. Y observen, por favor. Por acá entra la sangre al lado derecho del corazón, ¿no? Si nosotros observamos la figura, estos vasos sanguíneos que llegan a la aurícula derecha del corazón se llaman las venas cavas, ¿no? Entonces, la sangre venosa ingresa a la aurícula derecha del corazón a través de las venas serial, ingresa a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Correcto. Entonces, mira, entonces venas cavas y por el lado izquierdo las venas pulmonares. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la diástole es cuando el corazón está relajado. Entonces, se realiza el llenado de las 4 cámaras, ¿correcto? Por el lado derecho, las venas cavas, entra sangre venosa a la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho, ¿correcto? Entonces, recuerden de que las aurículas están conectadas a los ventrículos. Por ejemplo, aquí en el lado derecho del corazón está la válvula auriculoventricular llamado tricúspide, ¿correcto?
Al lado derecho del corazón, por las por las venas pulmonares, ingresa la sangre arterial, mira, a la aurícula izquierda, por el orificio aurículo-ventricular o válvula mitral, pasa al ventrículo izquierdo. Entonces, eso es la diástole, ¿no? La diástole es el llenado de las 4 cámaras. ¿Quién llena el lado derecho? ¿Qué tipo de sangre? Por el lado izquierdo, ¿qué tipo de sangre? Y a través de qué vasos sanguíneos. Correcto. Entonces, una pregunta, supongamos que estamos en el examen, dice, en la diástole, ¿correcto? ¿Cómo están las válvulas? Las válvulas auriculoventriculares o las válvulas bicúspide, tricúspide están abiertas, cerradas, semiabiertas. Las válvulas auriculoventriculares están acá, mire, esta es la auriculoventricular o tricúspide, esta es la auriculoventricular o bicúspide, ¿correcto? Y las válvulas sigmoideas son estas de acá, semilunares, que están estas de acá. Le pregunto, en la diástole, ¿las válvulas auriculoventriculares están abiertas o cerradas? Abiertas. Abiertas. Y las semilunares o sigmoideas deben estar. Mira, lo está diciendo. ¿Observan las diapositivas o no? ¿Están observando? Sí. Ahí está. Semilunares cerradas. La válvula bicúspide y tricúspide abiertas, ¿no? Y de esa manera se realiza el llenado de las 4 cámaras. En la sístole, que significa contracción, correcto, hay 2 contracciones. ¿Me escuchan, por favor? En la primera contracción, correcto, que es pequeñita, el volumen de sangre de las aurículas, de ambas aurículas, pasan a los ventrículos. Entonces el corazón se ensancha, se vuelve como una sandía. Las partes superior e inferior se achatan y se infla. Eso es muy cortito. E inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? Mira, se cierran las válvulas auriculoventriculares y se abren las sigmoideas, de tal manera que la sangre venosa que está en el ventrículo derecho se impulsa a través de las arterias pulmonares. ¿Hacia dónde? Hacia los pulmones. Mira, entonces acá se cierra, acá se cierra. Entonces toda la sangre a través de las arterias pulmonares llega ¿a dónde? A los alveolos. ¿Correcto? En los alveolos ocurre lo que se llama el intercambio gaseoso o respiración externa. El oxígeno entra, ¿correcto?, de los alveolos hacia los capilares y el CO2 sale. Y de esa manera la sangre arterial, venosa, se transforma en sangre arterial. ¿Correcto? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se llama el mecanismo? ¿No? Donde la sangre arterial se convierte, no, la sangre venosa se convierte en sangre arterial. Hematosis. Aquí está. Este intercambio se llama hematosis. ¿Qué sucede con la sangre arterial del lado izquierdo? Mira, las aurículas ventriculares están cerradas, las semilunares están abiertas, ¿no? Y sale por la gran aorta. Ahí está. Sale por la gran aorta. ¿Hacia dónde? Hacia los tejidos. En los tejidos se realiza otro intercambio gaseoso que se llama intercambio tisular, gaseoso tisular.
¿no? En este caso, el CO2 sale, mira, sale, el oxígeno entra a los tejidos y el CO2 sale. Entonces la sangre arterial se convierte en sangre venosa y regresa al corazón. ¿Correcto? Miren acá. Entonces en la sístole ventricular, ¿qué sucede? Mira, ¿ve? ¿Cómo están las válvulas? Tricúspide y bicúspide cerradas, ¿no? Muy diferente a la diástole, y las válvulas semilunares abiertas, ¿no? Entonces, la sangre venosa va a través de las arterias pulmonares hacia los pulmones, ahí se convierte en venosa arterial y retorna a través de las venas pulmonares hacia el lado izquierdo, ¿no? Pasa al ventrículo y del ventrículo, por una sístole ventricular, va hacia todos los tejidos, ¿no? Entonces ahí en los tejidos, nuevamente de sangre arterial se convierte en sangre venosa, ¿correcto? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Vamos a ver las características del sistema circulatorio abierto. ¿Qué me dice con respecto a la primera proposición? ¿Verdadero o falso? Con respecto a la primera proposición acerca del sistema circulatorio abierto. Los vasos desembocan en el hemocele. ¿Verdadero? Verdadero. 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 Circula hemolinfa que transporta nutrientes y desechos. Circula ¿Verdadero? verdadero. Incluso ahí podemos poner también gases, ¿no? Nutrientes, desechos, gases, ¿no? Dice, es propia de artrópodos, correcto, y la mayoría de los moluscos. Verdadero. Claro, Verdadero. artrópodos, invertebrados y de la mayoría de los moluscos, excepto, hemos dicho, los pulpos, ¿no? Los calamares gigantes. Entonces, la alternativa ahí es la A. Identifique las características de los vasos liberianos. A ver, los vasos liberianos. Entonces, los vasos liberianos estamos en circulación en plantas. A ver, la primera. Transporta savia que contiene materia orgánica. ¿Qué me dicen ustedes? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Consta de tubos cribosos y células anexas. Verdadero. Claro, muy bien. Placas cribosas que dividen, ¿no es cierto?, al vaso liberiano y sus células anexas, ¿no? Se compone de tejidos lignificados. Falso. Falso. Esto es característica de xilema, ¿no? Entonces, 1 y 2 sería la respuesta, sería la C. Con respecto al sistema circulatorio cerrado, en los peces es doble y completo. Falso. Falso. ¿Cómo es? Falso. Simple y completo. Simple y completo. Muy bien. En los anfibios hay mezcla de sangre. Verdadero. Verdadero. Cuando hay mezcla de Verdadero. sangre, es que el corazón tiene 3 cavidades, 2 aurículas y un ventrículo, y en el ventrículo hay una cierta mezcla de sangre, ¿verdad? Verdadero. En los cocodrilos, aves y mamíferos, es doble y completa. Verdadero. Cuando es doble y completa, entonces este ya es un corazón de ¿cuántas? De 4 cavidades, ¿no? Ujú. Es un corazón de 4 cavidades, ¿no? Entonces, en los cocodrilos, ¿sí?, en las aves y en los mamíferos es doble y completa. Verdadero. En todos, cuando dice en todos, ¿correcto? En todos, se refiere en todos los seres vivos, ¿correcto? Comprende 2 circuitos de flujo sanguíneo. ¿Qué dicen? Verdadero. A ver. Falso. En el caso de los Falso. peces, solamente Falso. Falso. un ciclo, nada más. Y en el resto son 2 ciclos, ¿correcto?
2 circuitos. Entonces esto es falso y la respuesta es la B. Con respecto a la circulación en humanos, dice, las venas cavas y las venas pulmonares suministran sangre venosa y arterial durante la diástole. ¿No? ¿Verdadero? Es verdadero, ¿no? Mira, vamos a, este es el lado izquierdo. Este es el lado izquierdo. Correcto, del corazón. Aquí está su orificio, la válvula con su válvula mitral, y el lado derecho, correcto. Entonces, esta es la aurícula y este es el ventrículo, ¿no? Ahí está el ventrículo. Ahí y ahí, correcto. Entonces, por acá entran las venas cavas, cava superior, cava inferior. Entonces la sangre ingresa ahí. Y obviamente estas aurículas tienen que estar abiertas, ¿no? Ahí está. Entonces, y por acá, voy a cambiar de color, por acá ingresa la sangre arterial, pero esta es vena, esto es vena pulmonar, correcto, vena pulmonar y vena pulmonar, y este de acá es vena cava. Esto es vena cava. Entonces, en la diástole, las venas cavas y las venas pulmonares llenan al corazón. Las venas cavan con sangre venosa y el lado izquierdo con sangre arterial. ¿Correcto? Verdadero. La sístole del ventrículo derecho. La sístole del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, este ventrículo hace sístole e impulsa la sangre venosa. Es cierto, va a impulsar la sangre venosa por la arteria pulmonar. ¿Qué dice ahí? Dice a los pulmones a través de las arterias pulmonares. Cierto. Entonces esto es verdadero. En la sístole ventricular impulsa la sangre arterial a través de la aorta. Claro, la sangre arterial que sale de acá, correcto, se impulsa hacia los tejidos, ¿no? Esta es la arteria, la gran arteria aorta. Correcto, ahí está. Aorta. Entonces también es verdadero. El cierre de las válvulas auriculoventriculares produce el primer ruido cardíaco y dice el primer ruido cardíaco al comienzo de la sístole ventricular. Claro, fíjate, una vez que la sangre ha pasado, correcto, ha pasado y ha llenado las 4 cámaras, recuerden que estas válvulas se cierran completamente, ¿correcto? Y se abren las semilunares, ¿correcto? Entonces también en el lado derecho, esta válvula se cierra y se abre las semilunares, ¿correcto? Entonces se impulsa la sangre, ¿no? Dice al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Cuando se cierra estas válvulas auriculoventriculares, ocurre el primer ruido cardíaco, ¿correcto? El primer ruido cardíaco al iniciarse la sístole ventricular, verdadero. Ahí está. El segundo ruido cardíaco ocurre al final de la sístole, es verdad. ¿Pero a causa de qué? A causa del cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas. O sea, cuando finaliza la sístole. Entonces podríamos decir que al comienzo de la sístole
ocurre el primer ruido al cierre de las válvulas auriculoventriculares, verdadero, ¿no? Y al final de la sístole, al cierre de las válvulas simoideas, se ocurre el segundo ruido cardíaco. Trombocitos, ¿dónde pongo A? O leucocito, granulocito, fagocita, bacterias y hongos. ¿Qué es eso? Neutrófilo. Leucocito, granulocito, ojo, fagocita, bacterias y hongos. El que tiene... Neutrófilos. ¿Cuál será? Neutrófilo. Muy bien. El segundo es un agranulocito macrófago, esta palabra es clave, circulantes tisulares. Monocito. Monocito. ¿Sí? Sintetizan anticuerpos para bacterias, virus y toxinas. Linfocito. Linfocitos. Y bueno, los trombocitos que se forman en médula ósea y detienen el sangrado, ¿correcto? Las células que operan en el sistema de defensa específico y en el sistema de defensa no específico. A ver. Granulocitos y agranulocitos. Las células que operan en el sistema de defensa específico, ¿correcto? Acá los linfocitos. Y en el sistema de defensa no específico, los monocitos, ¿correcto? Ahí está, B, etc. Vamos a ver la respiración, ¿correcto? En el caso de plantas, las plantas superiores, ¿correcto? En este caso, la respiración se lleva a cabo a través de estas estructuras que estoy señalando y que se llaman estomas. Miren, aquí lo tienen agrandado. Ahora, el estoma se compone de dos células oclusivas. Mira, esta de acá, dos células oclusivas, que delimitan este espacio que se llama ostiolo. ¿Correcto? Miren, ostiolo. Entonces, dice, es el intercambio gaseoso que se realiza por los estomas a nivel de las hojas o por las lenticelas a nivel de los, por ejemplo, en el caso de los cactus. Escúcheme, por favor. Ahora, para que se realice el intercambio gaseoso, este ostiolo tiene que estar abierto. Pero para que esté abierto, las células acompañantes o las células oclusivas deben estar turgentes. Mira, en este caso. Entra agua y entra potasio, las células se ponen urgentes, el ostiolo se abre y aquí ocurre intercambio gaseoso. En cambio, en este lado, el estoma está cerrado, quiere decir las células acompañantes están plasmolizadas, el ostiolo se cierra y el intercambio gaseoso va a ser muy bajo, ¿no? Entonces, recuerden también que la turgencia de las células guarda o las células estomáticas están en función de que de la entrada no solamente de agua, ¿no? Sino también de potasio, ¿no? Entonces ingresa iones potasio a la célula, ingresa agua, las células se ponen turgentes, abre ostiolo y ocurre intercambio. En cambio acá sale potasio, sale agua, ostiolo se cierra, ¿correcto? Las células se plasmolizan, ostiolo se cierran y el intercambio gaseoso se detiene, ¿no? Entonces vamos a ver la fisiología de la respiración. Esto ya lo sabemos, mira. Primero es la ventilación, ¿no? Miren ustedes, cuando nosotros inspiramos y exhalamos, normalmente decimos respiramos, pero en la fisiología de la respiración, eso solo es la ventilación. Cuando nosotros
inspiramos y llevamos aire a nuestros pulmones, entonces vamos a saturar nuestros alveolos pulmonares de oxígeno, correcto. Cuando nosotros inspiramos, que todo el tiempo lo estamos haciendo, porque eso es un transporte pasivo, correcto, entonces estamos eliminando CO2, ¿no? La exhalación saca CO2 y la inspiración satura de oxígeno a los alveolos pulmonares, ¿no? Entonces miren ustedes, entonces la ventilación ocurre, inspiración, ¿no? La inspiración contempla o incluye la contracción de los músculos intercostales, el diafragma desciende, los pulmones se hinchan, ¿no? Y por aire inhalado, este contiene 21% de oxígeno, la inspiración, salvo donde esté también, ¿no? En la expiración se relajan los músculos intercostales, el diafragma asciende, es un movimiento pasivo, y por cada aire exhalado, bocanada de aire exhalado, este contiene 4% de CO2. Mira. Después de la ventilación viene el intercambio gaseoso, ¿correcto? El intercambio gaseoso puede ser a nivel pulmonar, también se llama respiración externa o hematosis. Entonces aquí ya hemos visto que la sangre venosa se transforma en sangre arterial. O sea, el oxígeno que está en los alveolos pasa hacia los capilares pulmonares. Entonces, si de esa manera la sangre venosa se transforma en sangre arterial. Siempre yo relaciono, cuando hablo de hematosis y el objetivo es transformar la sangre venosa en sangre arterial, entonces nosotros debemos conocer la ruta del oxígeno. El oxígeno que está en los alveolos pasa a los capilares pulmonares, entonces la sangre venosa se transforma en sangre arterial. ¿Correcto? En cambio, a nivel de los tejidos, es la respiración tisular. Esta también le dicen respiración interna, ¿no? Porque los capilares están al interior, insertos en los tejidos, ¿correcto? En cambio, aquí la sangre arterial, ¿correcto?, se transforma en sangre venosa, ¿correcto? Entonces, si la sangre arterial se transforma en sangre venosa, se debe a la ruta del CO2. El CO2 migra o se difunde desde las células de los tejidos hacia los capilares sanguíneos de las venas, ¿correcto? Entonces, y de esa manera se produce esta transformación. Clases de respiración en animales. Tenemos la respiración cutánea en los anfibios, cuando están en estadio de larva, ¿no? O también adultos. Lombrices de tierra, platelmintos y nidarios, ¿no? Tenemos la respiración branquial de los peces, crustáceos, moluscos y renacuajos de los anfibios, ¿no? La traqueal en insectos, quilópodos y diplópodos, pulmonar en anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y en los arácnidos y escorpiones los pulmones en libros. ¿Correcto? Esos son todos los tipos de respiración en los animales. En cuanto a la excreción, su libro dice que la excreción es el proceso por el cual se eliminan los productos de desecho metabólico, ¿correcto? Pero nosotros vamos a ver que todo sistema de excreción no solo hace eliminación, la eliminación es la última parte, hace filtración, hace reabsorción, secreción, ¿no es cierto? Y finalmente hace eliminación. Con esos procesos de filtración, secreción y reabsorción se forma la orina, ¿correcto? En el caso de vegetales, dice, carecen de verdadero sistema excretor. ¿Por qué? ¿No? Porque, en primer lugar, si usted recuerda,
en el caso de los vegetales, la vacuola, ¿no?, cumple la función también de almacenar y convertir los desechos en sustancias menos tóxicas, ¿no? En cambio aquí, cuando dice carece de un verdadero sistema excretor, se refiere a que estas estructuras, tubos laticíferos, canales resiníferos, cavidades lisígenas, nectarios, no son verdaderas estructuras de excreción, sino más bien de secreción. ¿Por qué? Porque las secreciones que libera, ¿correcto?, están comprometidas o a la defensa o a impulsar la reproducción, ¿no? Por ejemplo, los tubos laticíferos que liberan látex, este látex sirve a las plantas que las producen como mecanismo de defensa, ¿correcto? Contiene varias enzimas que destruyen el aparato masticador, por ejemplo, de muchos insectos, ¿no? Los canales resiníferos, ¿qué secretan? Resinas. Por ejemplo, en las coniferofitas que viven en las zonas frías, las resinas les hacen tolerantes a las bajas temperaturas, ¿no? Muy importante es esto. Entonces también es protección, ¿se dan cuenta? En cambio, las cavidades lisígenas que contienen aceites aromáticos, ¿correcto?, o los néctares que producen los nectarios, ellos están para promover la polinización, ¿correcto? La autopolinización o la polinización cruzada, ¿no? Entonces, esta es la idea con respecto a vegetales, pero con respecto a animales, ¿no es cierto? Este sí, ¿no es cierto?, también va a desechar, va a eliminar los productos de desechos metabólicos. ¿Qué desecho metabólico? Principalmente, mira, amoníaco, ¿correcto? Pero también el sistema de excreción en los animales, muchos de ellos intervienen no solamente desechando digamos, los desechos celulares, sino también regulando la cantidad de agua, ¿no? Los excesos de agua, los excesos de iones, ¿correcto? E incluso el exceso de vitaminas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y de medicamentos, de fármacos, ¿no? Entonces contribuye al mantenimiento de la homeostasis. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Correcto? Miren. Después vamos. Miren ustedes el aparato excretor humano. Aquí está el riñón. Miren. Este es la corteza renal. Este es la médula. Y esta es la pelvis renal, ¿no? Al interior de un riñón. Correcto. Si usted nota a nivel de la corteza y de la médula, usted va a observar acá cientos y miles de estructuras que se llaman nefrones, ¿no? En esta estructura del riñón, que está ubicada entre la corteza y la médula, ¿correcto?, se forma la orina. Bien, entonces veamos acá el sistema excretor en los humanos, es los riñones, ¿no?, y las vías urinarias, ¿eh? Entonces aquí se forma la orina, están viendo, correcto, y a través de la pelvis renal, uréteres, vejiga urinaria y uretra se produce la eliminación de la orina. Entonces veamos cómo se forma la orina. Si bien es cierto es en los riñones, pero específicamente la orina se forma en los nefrones. ¿Cuáles son las partes de los nefrones? Mira, corpúsculo de Malpighi, tubo contorneado proximal, tubo contorneado asa de Henle, tubo contorneado distal y tubo colector. Y eso es lo que vamos a ver. Mira, ahí está. Ese es un nefrón. ¿Dónde está eso? Entre la corteza y la médula de los riñones. Correcto.
Entonces vamos nuevamente a reconocer sus partes. ¿Cómo se llama? Este se llama glomérulo. Este de acá se llama cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman más glomérulo es el corpúsculo de Malpighi. ¿Correcto? Luego tenemos la cápsula de Bowman sale a un tubo contorneado proximal, ¿no? ¿Proximal a dónde? Proximal al corpúsculo de Malpighi. Toda esta curva que ustedes ven acá, se llama asa de Henle. Ahí está, asa de Henle. Vamos a ver. Asa de Henle, tubo contorneado proximal, y el glomérulo y la cápsula de Bowman que hace el corpúsculo de Malpighi. Correcto. Tubo contorneado distal. Al asa de Henle le sigue el tubo contorneado distal. Correcto. Y termina en un tubo colector. Ahí está. Tubo colector. Ahora, les decía que la orina se forma por procesos de filtración. Ahí está. Reabsorción. Correcto. Secreción y excreción. Esto es eliminación también. Correcto. Entonces, vamos a ver la filtración. ¿Dónde ocurre la filtración? Aquí, en el glomérulo del corpúsculo de Malpighi. La sangre entra a la arteria renal, ¿correcto? Y en estos capilares que termina la arteria, se produce el proceso de filtración. Entonces, el filtrado se acumula aquí. Miren, hijitos, aquí se acumula el filtrado. Entonces, ¿qué es el filtrado? El filtrado va a tener todo, cosas buenas, sustancias buenas y sustancias malas. Lo único que no va a tener, ¿no? no va a contener células sanguíneas, grasa y proteínas. Entonces se va a filtrar de eso. Se filtra la sangre, correcto, pero no pasa células sanguíneas, grasas y proteínas. Entonces, este filtrado acumulado en la cápsula de Bowman va a pasar al tubo contorneado proximal. ¿Y qué ocurre en el tubo contorneado proximal? Entonces, de todo el filtrado, lo primero es que va a regresar, va a retornar. ¿Qué cosa va a retornar? Nutrientes, agua y iones. Correcto. Nutrientes, agua y iones. Entonces, todo esto va a retornar al torrente sanguíneo. Pero del torrente sanguíneo va a ingresar al nefrón, esto es secreción ya, por eso dice S, este es reabsorción, retorno, correcto. ¿Qué va a retornar? Los desechos celulares, como en el caso de amoníaco, correcto. Entonces también el exceso de iones como potasio, iones como el ácido carbónico, retornan al torrente sanguíneo. Pero lo principal es esto, ¿no? Las preguntas siempre vienen orientadas. Los nutrientes, ¿qué pasa con los nutrientes que están en el filtrado? Retornan, se reabsorben, se llama eso. Luego, ¿no es cierto? Todo el filtrado que queda pasa al asa de Henle. Y ustedes ven que el asa de Henle se angosta. Entonces aquí se produce reabsorción de agua, ¿no? De calcio y magnesio. Todo esto retorna nuevamente a la sangre. Y el agua que queda con los desechos sigue, ¿no? Sigue hasta el tubo contorneado distal. Mira que ya se está formando la orina, ¿no? ¿Qué sucede en el tubo contorneado distal, ¿no? Primero va a ocurrir la reabsorción del agua, ¿correcto? Reabsorción. Pero también va a ocurrir la secreción de potasio y de hidrógeno, iones de hidrógeno, mira. Entonces, ¿cómo se regula
el potasio, el exceso de potasio generalmente, correcto, generalmente sale del torrente sanguíneo hacia el túbulo distal, correcto. Ahora, todo lo que queda va constituyendo la orina y este se acumula en los túbulos colectores, porque no hay solamente uno, ¿no? En este tubo, normalmente, también ocurre reabsorción de agua, correcto. Una vez que ya la orina está acá concentrada, ¿no? Concentrada con los desechos del metabolismo, como el amoníaco en forma de urea o en forma de ácido úrico, si es una ave, entonces este va a pasar a la pelvis renal, va a pasar a los uréteres, a la vejiga, ¿no? Y finalmente se va a eliminar a través de la uretra al medio ambiente. ¿Correcto? Ahí está. ¿Miren? Entonces vamos a ver acá. Pero antes de eso, vamos a hacer un repasito. A ver. Oh, creo que no podemos ya. A ver, veamos. Las plantas realizan intercambio gaseoso cuando las células, ¿qué células? Guarda o las células oclusivas están turgentes o plasmolizadas. Guarda. Plasmolizadas. No, realizan intercambio gaseoso, hija. Si están plasmolizadas, el ostiolo por donde se hace el intercambio gaseoso va a estar cerrada. Entonces no va a haber intercambio gaseoso. Para que haya intercambio gaseoso, el ostiolo tiene que estar abierto. Y para que se abra ese ostiolo, las células guardas deben estar turgentes. ¿Correcto, hijita? Ahí está. En la respiración, el intercambio gaseoso entre los alveolos pulmonares y los capilares que produce. ¿Cómo se llama este proceso entre los alveolos pulmonares y los capilares? ¿Cómo se llama ese proceso? Hematosis. Hematosis. ¿Y la hematosis qué produce? La hematosis. Sangre arterial. ¿Qué produce? ¿Qué tipo de sangre produce la hematosis? Sangre arterial. Arterial. Esa es la idea, ¿no? Sangre arterial. Esa es la respuesta. En la diástole, cuando me dice diástole, entonces yo me imagino, dice, el llenado de las 4 cámaras. La sangre con alta concentración de oxígeno. ¿Ah? O sea, cuando me dicen con alta concentración de oxihemoglobina, entonces me está hablando de la sangre arterial. ¿No? Es como que si me dice. Entonces todo esto dice con alta concentración, todo esto me describe a la sangre arterial. Entonces la sangre arterial retorna. ¿A dónde retorna? Al corazón. Retorna al corazón, a las aurículas, ¿no? Entonces aquí vamos a poner al corazón, pero, correcto, al corazón, pero a las aurículas. Es muy importante que pongan eso, ¿no? ¿A través de qué? O eje pulsada, ¿a través de qué? ¿No? Y por la sístole, la sístole es contracción, es expulsada hacia los Tejidos. Aquí está el corazón. Claro, acá está el lado izquierdo, ¿correcto? Aquí está la válvula. Entonces, por acá viene por las venas pulmonares, pasa acá y de acá
va hacia los tejidos por la aorta, ¿no es cierto? Entonces sería la C. Ahí está. Con respecto al intercambio gaseoso, a ver, branquias. ¿Quién tiene branquias acá? ¿Me podrían decir? Branquias. La almeja. La almeja. ¿O quién tiene la almeja? Muy bien, sí la sabe. Vamos, tráqueas. ¿Quién tiene tráqueas? Tráquea en general tiene insectos, quilópodos y diplópodos. Cien pies. Insectos, quilópodos, 100 pies. 100 pies. Quilópodos, 100 pies y milópodos son los 1000 pies, ¿no? Entonces, muy bien, ahí está. Cutánea. ¿Quién tiene cutánea? De lo que sobra. Lombriz de Lombriz de tierra. tierra. Las lombrices, ¿no? Normalmente las lombrices. Exacto, hijita, muy bien. Y los alveolos, el ornitorrinco. El ornitorrinco es un mamífero, ¿correcto? Pongan ahí el mamífero primitivo, ¿no? ¿En qué se diferencia con los mamíferos normales? En todo, ¿no? Se parecen mucho, solo que el ornitorrinco es un ovíparo, ¿no? Y sabemos nosotros que los mamíferos en general son vivíparos, ¿correcto? Entonces ahí está, esa es la respuesta. Entre la corteza y la médula renal, o sea, entre la corteza y la médula del riñón, se localizan las estructuras funcionales denominadas. Nefrones. Póngale a su costadito nefrones. Ahí se forma la orina. Se forma la orina por mecanismos de filtración, reabsorción y secreción. ¿Bien? 19. En la formación de la orina, el proceso de la filtración de la sangre, el primer proceso para formar la orina. ¿Dónde ocurre? ¿A nivel de qué? Corpúsculo de Malpighi. Músculo de Malpighi. Corpúsculo de Malpighi. Muy bien, campeones. Se pasaron. Finalmente, durante la formación de la orina, el proceso de, aquí le falta algo, una palabrita, ¿ya? Ahí hay que poner el proceso de reabsorción. Recuerden que reabsorción, reabsorberse, es regreso hacia el torrente sanguíneo. Reabsorción. Reabsorción, ¿no? Ocurre a nivel de Túbulo contorneo proximal. túbulo contorneado próximo. ¿Se dan cuenta? Y eso es todo. Agradecemos al profesor Julito por la paciencia. Y si hay alguna pregunta, jóvenes. ¿Ninguna? Gracias, Miss. Bueno, les agradezco su atención y nos estamos viendo, ¿no? Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias, Miss. Gracias, profesor. Hasta luego, hijitos. Hasta luego.